Página 246. Antropología de la muerte, Manuel Fernández del Riesgo, 2007. Los límites de la razón y el exceso de la religión. Capítulo 6. La impotencia de la filosofía ante la muerte. 6.2. La necesidad de una analítica existencial. La realidad inorgánica se define formalmente como un ser en sí, es una identidad que básicamente ya es. Si tiene cierta potencialidad, esta, comparativamente hablando, es menor que la del mundo orgánico, actualizándose en ciertas manifestaciones y alteraciones. En cambio, el organismo se define como un ser que actúa desde sí mismo y para sí mismo. Y ese actuar no es sino un ir viviendo. Lo mismo tratándose de un árbol que del animal, vivir es simplemente estar viviendo, es decir, ejecutando aquellos actos que brotan del viviente mismo y van orientados a su perfección interna. Zubiri, 1963, 162. Por ello, mientras que la realidad inorgánica es básicamente acto, los seres orgánicos son, en gran medida, potencia de ser, que se va actualizando conforme a las leyes de su especie. El organismo se desenvuelve llegando a ser lo que, en alguna medida, ya era en principio. 246. Como dice Ferrater Mora, el animal básicamente hace la vida que le deja hacer su especie. En cambio el vivir, para el ser humano, viene a ser una tarea que incluyendo el nivel biológico lo rebasa. Y lo rebasa porque la vida humana no es simplemente un ir viviendo, sino un ir haciendo la propia vida. A esta peculiaridad humana J. Ferrater la llama propiedad. El hombre es un ser que se posee a sí mismo, o mejor, que se va apropiando su vida. Ya no se trata de un ir haciendo lo que dicta el saber de la especie, sino de un ir autoconfigurándose gracias a la mediación de la libertad, la razón y los sentimientos creadores. En este sentido afirma Martin Heidegger que el ser humano se caracteriza porque en su ser le va su ser, Heidegger, 1968, 21. Y por ello su esencia la llamará existencia, existenz, sister ex, estar fuera de, es algo peculiar de quien tiene que ser, hacer su propia vida. El ser, en alguna medida, lo tiene delante, pues es algo que hay que construir, y que no está dado de antemano. El ser humano tiene la necesidad de hacerse y deshacerse, de apropiarse en un intento de coincidir consigo mismo, o enajenarse. Como diría Ortega y Gasset, el hombre busca ser feliz procurando que coincida la vida proyectada con la real y efectiva. Lo que busca es encajar consigo mismo. Por ello, su modo de ser para sí mismo es mucho más radical que el del animal. No hay animal que tenga la capacidad de la enajenación. Mientras lo orgánico puede ser de muchas maneras diferentes, pero sin dejar de ser nunca, la vida humana puede dejar de ser realmente ella misma. Ferrater Mora, 1962 2.76. El ser humano es sujeto y objeto de su propia tarea, viniendo a ser un riesgo abierto. Es posible que el experimento de su ser humano no salga, es posible que el hombre se deshumanice, se desacierte a sí mismo, Dielke, 1984, 17. Teniendo en cuenta todo esto, se comprende que las cesaciones material y orgánica, de las que ya hablamos cuando analizamos la condición plural de la muerte, aunque integradas en la muerte humana, no la agotan. Esta última requiere algo más que el análisis de los fenómenos de la desestructuración material y de la desorganización y desintegración orgánicas. 247. Y es que el ser humano se nos aparece dotado de inorganicidad, materialidad, y organicidad, pero transidas y sobredeterminadas por su individualidad personal. Como persona, el ser humano es sujeto de un quehacer responsable, histórico y dramático, a través del cual alumbrará un sentido, y conquistará su perfección, o se malogrará. Profundizar en este carácter personal del acto del morir humano,
nos exige desarrollar, aunque sea brevemente, una analítica existencial, que pondrá de manifiesto esos invariantes humanos de los que ha hablado Panikkar. Invariantes que pueden convertirse en transculturales en la medida en que sepamos detectar sus equivalentes en las diversas culturas, y que remiten a diversas características que pueden ir perfilando el contenido de una naturaleza humana. Naturaleza que la entenderemos, como afirma Panikkar, como un concepto que estará en relación trascendental con sus múltiples encarnaciones particulares e históricas. Ella será la condición de posibilidad de todas las culturas, pero que ninguna de ellas podrá agotar. Estas últimas serán expresiones asintóticas de la condición humana. Porque lo que es evidente es que, como afirma Maurice Beuchot, no hay una sola manera de realizar la naturaleza humana. No obstante, lo que está claro es que tiene que haber algo en común entre el sapiens del Paleolítico inferior y el ciudadano del siglo XXI, pues si no es así, no hay algo que convierte al otro en mi prójimo. En verdad somos iguales en la diferencia. Nuestro punto de partida será la autoconciencia. Es desde esta realidad humana desde donde vamos a abordar el tema de la muerte. La conciencia en la medida en que es realidad aprehendida como algo incondicional e indudable. Esa conciencia como realidad radical es la propia vida humana. Como diría Ortega y Gasset, vivir es intimidad consigo y con las cosas. El atributo primero de esta realidad que llamamos nuestra vida es el existir por sí misma, el enterarse de sí, el ser transparente ante sí. Solo por eso es indubitable ella y cuanto forma parte de ella, y solo porque la única indubitable es la realidad radical. Ortega y Gasset, 1966, 243. La vida consciente es una realidad radical que se conoce a sí misma conociendo la realidad que no es ella. 248. Si profundizamos en este autoconocimiento, pondremos de relieve ciertas estructuras existenciales del ser humano. Personalidad. La persona es algo irreductiblemente individual que descansa en sí. En este sentido es hipóstasis, esto es, sustancia singular y única. Además es racional. Recordemos la clásica definición de Boecio, naturae rationalis individua substancia, sustancia individual de naturaleza racional. Tomás de Aquino sostuvo que la persona era lo subsistente de la naturaleza racional. Y Javier Zubiri afirmó que la sustantividad humana es un sistema que encierra dos subsistemas, el cuerpo y la psique. Zubiri, 1984, 39 y ss. Además, como ya se ha indicado, la persona se autoposee, o se es, en la medida en que conquista su ser desde dentro, aunque para ello necesite de la mediación de los objetos, y de los otros semejantes. En este sentido Zubiri sostuvo que la realidad humana es de suyo. Suidad. La suidad viene a ser la razón formal de la personalidad, y esta última es la forma de realidad del ser humano. La personalidad es inexorablemente el carácter de una realidad subsistente en la medida en que esta realidad es suya. Y las modulaciones concretas que esa personalidad va adquiriendo es a lo que llamamos personalidad. Zubiri, 1984, 48, 49. Por ello, el ser humano, en razón de su personalidad es siempre el mismo, pero no en razón de su personalidad. Esta forma de ser del hombre que descansa en la suidad es por tanto también un modo de realidad absoluto, o un absoluto relativo. Es absoluto porque es suyo frente a toda realidad posible, pero es relativo porque este modo de implantación absoluto es un carácter cobrado. Zubiri, 1984, 52. Esta interesante cuestión del carácter absoluto relativo de la condición humana, vinculado a la libertad y a la contingencia, que hacen del ser humano un ser único e insustituible, es algo en lo que volveremos a insistir. El ser humano como persona implica, pues,
Una autoexperiencia original del yo, como centro que unifica y dirige sus experiencias y comportamientos, aunque ello esté condicionado y posibilitado por una serie de factores, que van desde los del subconsciente psicoanalítico a los de naturaleza sociocultural. 249. Esa realidad interior con la que se identifica el ser humano, no solo es conciencia iluminadora de su propia mismidad y de la realidad exterior, sino que también se le revela como libertad o capacidad de autodeterminación. De esta libertad tenemos un saber concomitante en nuestra acción comprometida, que nos convierte irremisiblemente en seres morales. En este sentido es una experiencia originaria, irreducible, como diría Bergson, al análisis conceptual. Es una relación del yo concreto con el acto que éste lleva a cabo. Por tanto, el yo es centro del sujeto, desde el que siente, entiende, estima y decide actuar. Un yo centro que no nos viene dado directamente, ya que lo que se nos da, en el primer plano de la conciencia, es la conciencia del objeto. De él tenemos una coexperiencia o saber concomitante, pues no solo sentimos y pensamos, sino que sabemos que estamos sintiendo y pesando, haciéndosenos presente nuestra propia mismidad. Aunque luego cabe profundizar en ese autoconocimiento, que nos acompaña como dato concomitante. Ese centro subyacente, unificador y operativo es lo que Max Scheler denominó persona. Al ser humano el ser le es dado como tarea, teniendo que apropiarse sus propias posibilidades. O como repite Heidegger, y ya hemos recordado, el ser ahí es un ente al que en su ser le va este mismo, Heidegger, 1968, 212. Y solo será auténtico el que se escoja libremente, y se haga él mismo coherentemente. Claro que en Heidegger esta expresión tiene especialmente un significado ontológico. En la existencia inauténtica no se puede revelar, iluminar el ser. Nosotros incluimos también una dimensión práctica o moral. Esta vida del existente con su intensidad y sus responsabilidades es lo que Kierkegaard llamó interioridad o subjetividad. En esta tarea de autoposesión, la persona humana se orienta mediante la referencia a valores que dibujan su vocación, y que le exigen compromiso y fidelidad. La existencia inauténtica es la fuga de la propia libertad, que Heidegger denominó el mundo del ser, Sartre la mala fe, y Gabriel Marcel el es natural. Recapitulando, podemos citar a Mounier: una persona es un ser espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y de independencia en su ser. Mantiene esta subsistencia mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante conversión. Unifica así toda su actividad en la libertad y desarrolla, por añadidura, a impulsos de actos creadores, la singularidad de su vocación. Mounier, 1965, 75. La conversión es un continuo proceso de personalización en el que el individuo constantemente se transfigura hacia la realización de su vocación, que no es sino integración y unificación personal. Mundanidad: el sujeto humano es existencia, ante quien puede darse el objeto. En un primer momento, como analiza Heidegger, la actitud técnica y manipulativa interpreta al objeto como siéndole útil, estar a la mano es igual a Zuandensein. Y en un segundo momento, la actitud teórica lo interpreta como estando ante él, estar ante mí, estar ahí dado Vorandensein. La mundanidad es así una estructura fundamental de la existencia. Implica el estado de referido de dicha existencia al mundo, familiaridad con el mundo, trato habitual y práctico vital con las cosas. En este sentido, los entes son primariamente útiles que componen un campo pragmático. Los útiles guardan relación unos con otros, y la totalidad se dibuja por su referencia al existente humano. Heidegger, 1968, 76 y ss. 80 y ss. La conciencia es pues autoconciencia mundana.
Claro que, en último término, Heidegger, con el término mundo alude a lo trascendente, a la apertura al ser que implica o es el trasfondo de toda relación objetiva con los entes. Mundo no significa de ningún modo un ente ni un reino de entes, sino la apertura del ser. Heidegger, 1970, 49. Nosotros de momento nos contentamos con la apertura y relación del ser humano con la cismundanidad. Y es la autonomía de la conciencia personal respecto a los impulsos instintivos, la que le permite al hombre decir no a las cosas. Scheler, Zubiri, distanciándose de ellas, elevándolas a la dignidad de objetos, que puede percibir como realidades, y vivir como valiosos. 251. Por ello el hombre es animal de realidades. Zubiri, 1984, 46. En este sentido estamos de acuerdo con Heidegger cuando concibe la esencia de la verdad como libertad, entendiendo por ella la condición trascendental del libre albedrío. El poder atenerse a las cosas solo es posible si se es libre para la pura manifestabilidad de las mismas. Una apertura originaria de la existencia en que las cosas aparecen como tales, que deja ser a los entes, y que permite elegir. El animal, como ya consideramos al reflexionar sobre su posible conciencia de la mortalidad, vive vinculado básica e instintivamente a su entorno, Umwelt, mientras que el hombre se abre al mundo, Welt. Un mundo que consiste en un amplio horizonte de posibilidades, que va más allá del espacio vital inmediato. Coret, 1978, 99. Corporeidad, esta mundanidad del existente humano, junto con su temporalidad, implica también la corporeidad. El ser humano es autoconciencia corporal. La conciencia es corpóreo espiritual. El mundo existe para mí por y mediante el cuerpo, cuya presencia percibo con un espesor vivencial único, inextensible a las demás cosas que constituyen mi entorno mundano. Ruiz de la Peña, 1971, 293. Este carecer primario y unitario del propio cuerpo ya fue señalado por Max Scheler. El organismo nos es dado, con independencia y anterioridad a cualquiera de las llamadas sensaciones orgánicas separadas y antes que todas las peculiares percepciones exteriores de sí mismo, como un hecho fenoménico enteramente unitario y como sujeto de un encontrarse de tal o cual manera. Y justamente este fenómeno radical, es el cuerpo, en el sentido más estricto de la palabra. Scheler, 1948, 192. El hombre sin el cuerpo no tendría sensaciones, ni podría elaborarlas intelectual y espiritualmente. Gracias a él, el mundo es para nosotros y nos relacionamos con los demás. El cuerpo es el escenario de la expresión y acción personales. La persona es el centro de un mundo que está detrás de los fragmentos sensoriales que nos llegan por los ojos y las manos. Scheler, 1979, 80-81. Piénsese en la riqueza del cuerpo como lenguaje, en la mirada, el beso, el llanto, la risa, los gestos corporales, la danza, la mera presencia o el estar juntos de los enamorados, etc. Hildebrand, 1983, 39. 252. Insistiendo en el carácter primario y unitario del cuerpo señalado por Max Scheler, debemos de decir que, más allá de su dimensión instrumental, si es correcta esta expresión, en cuanto vida personal, somos cuerpos. Él viene a ser un componente esencial de nuestro ser interior, porque éste también está dotado de una exterioridad. La solidaridad que cada uno tiene con su cuerpo es, como dice von Hildebrand, algo fundado en la naturaleza del ser humano, y que pertenece a la esfera de lo moral. Así, una agresión física nos hace padecer, pero la solidaridad del hombre con su cuerpo va más allá de esta afección o función psicobiológica. El apego que tenemos a nuestra realidad somática se traduce en el gran valor que posee para nosotros. Él y los sentidos representan un valor objetivo para nosotros.
En rigor no debo decir tengo un cuerpo, pues la relación del yo con el cuerpo está más allá de la pura relación sujeto-objeto. Mi cuerpo, como dice Gabriel Marcel, me es presente de un modo distinto de lo puramente objetivo. Y ello aunque, en un momento determinado, trascendamos nuestro cuerpo al intentar objetivarlo. Según el filósofo francés, al decir mi cuerpo es mío, no podemos pensar en un tipo de posesión como la que se da entre un perro y su amo. Esta última implica ciertas relaciones afectivas y cierto sometimiento. Por el contrario, la corporeidad humana es una zona fronteriza entre el ser y el haber. Marcel, 1969, 102. Es cierto que tenemos que mantener a nuestro cuerpo, y que, en algún grado, nos obedece, pero el vínculo que mantenemos con él no puede definirse propiamente hablando como una forma de posesión. Es más bien un inmediato existencial. Todo lo más, el término tener, en el sentido preciso de la palabra debe pensarse en analogía con la unidad sui generis que constituye mi cuerpo en tanto que mío. Marcel, 1964, 90. En verdad, la concepción instrumental en sentido estricto, es inapropiada para pensar en el cuerpo humano. Todo lo más podemos hablar del cuerpo como principio de instrumentalidad, pues gracias a él utilizamos los artefactos técnicos. Gebhardt, 1984, 102. 253. Como sostiene con rotundidad Gabriel Marcel, mi cuerpo es mío en tanto no lo contemplo, en tanto no coloco entre él y yo un intervalo, en tanto no es objeto para mí sino que yo soy mi cuerpo. E insiste, decir mi cuerpo es una cierta forma de decir yo mismo, es colocarme en una situación de independencia de toda relación instrumental. Y en este sentido mi cuerpo no es asimilable a un objeto, a una cosa. Marcel, 1964, 91-92. La relación con él no se deja objetivar del todo, y Marcel la llama mediación simpática. No podemos ni identificarnos, ni distinguirnos totalmente de él. Somos más bien seres encarnados. Marcel, 1985, 126-127. En este sentido habría que matizar que no soy, sin más, mi cuerpo, pero no puedo ser sin él. Mi espíritu, autoconciencia y voluntad, parece tener con la materia una profunda dependencia extrínseca, que me impide entenderlo como mera expresión de la materia evolutiva. Sin embargo, es en el cuerpo y con él donde tengo conciencia de mi yo. Por eso no me puedo concebir sin él. Por otro lado también hay que reconocer que este cuerpo, que siempre va con nosotros, que siempre nos acompaña como parte esencial de nuestra esencia, continuamente cambia y se transforma. Pierdo el cabello, y las uñas, las células mueren y se regeneran, me pueden extirpar un órgano no absolutamente vital. Hay pues elementos que dejan de ser parte de mi yo, sin que yo deje de serlo. Esa continuidad habrá que buscarla en el programa genético, en elementos que subsistan, y sobre todo en el yo que informa y es la clave de la continuidad y subsistencia de mi mismidad. Por ser cuerpo, el ser humano está también sujeto a las leyes de la naturaleza, de las que no puede emanciparse totalmente. Por esta razón, el cuerpo no deja de presentar cierta ambigüedad, pues, si por un lado, es presencia del ser humano, su mediación simbólica y campo expresivo, por otro, no deja de experimentarse, en muchas ocasiones, como resistencia. Todos experimentamos una dimensión de pasividad, que hace que el cuerpo también sea límite para nosotros. Pasividad que se manifiesta en nuestras pasiones, debilidades somáticas, enfermedades, etc. Y, por último, el cuerpo acaba zafándose definitivamente de nuestro control en la muerte. 254. Comunitariedad. El yo no solo se encuentra abierto y vinculado al mundo por el conocimiento y la acción, sino que también está estructuralmente en relación con los otros semejantes a él.
los otros están incluidos en el entramado de relaciones que constituyen el mundo. Por otro lado, también los útiles implican unas relaciones sociales, como muy bien analizó Karl Marx. El mundo, en fin, lo comparto, y en este sentido es un mundo público. Como afirma Heidegger, el ser ahí es ser con otros, Heidegger, 1968, 135. Nuestro autor habló de Mitsein, ser con, y de Mitdasein, existir con. Yo estoy a priori abierto a los otros. Es una relación que me constituye, y que se concreta en un trato específico, distinto del ocuparse de las cosas. Es el preocuparse por. La persona, como afirma Gómez Cafarena, está esencialmente colegiada y referida a los otros semejantes a él. Ello no significa negar la última y radical soledad que es el hombre. La individualidad irreducible del ser personal implica, que, en último término, cada sujeto vive su intimidad de un modo intransferible. Esto se pone claramente de manifiesto en opciones y situaciones que nos implican especialmente, como es el caso del amor y de la muerte. Nadie puede amar o morir por nosotros. No obstante, es una soledad destinada, abocada esencialmente al diálogo y la comunión. La persona es última soledad y primera compañía, González de Cardedal, 1985, 117. En un sentido fundamental mi existencia se va a configurar como aceptación o rechazo del otro, revelándose con ello su condición ética y personal. La persona es responsable del otro. Nótese que muchos de los retos y posibilidades que más íntimamente nos afectan tienen una constitutiva dimensión social o comunitaria. Se ubican en el espacio configurado por los lazos y vínculos que nos unen con nuestros semejantes. Ya sea el trabajo, el amor heterosexual, la amistad y la muerte. Ni la libertad ni el sentido de la existencia se pueden desvincular de los demás. Como nos recuerda J. G. Baert, deberíamos de superar la egología de una antropología que resalta al yo solitario. Una antropología que, arrancando de Descartes, se prolongó en el idealismo poskantiano, y que acabó con la absolutización del espíritu y la disolución del yo concreto y singular. Frente a este planteamiento se destaca el pensamiento dialogal de M. Buber, Mounier y Levinas, entre otros, que otorga una primacía especial a las relaciones con los demás, cuando reflexiona sobre la condición humana. 255. Para Buber la relación yo-tú, como presencia inmediata, encuentro y diálogo, es el hecho primario de la antropología y de la filosofía. El personalismo de Mounier descentra al sujeto humano, y lo sitúa en la perspectiva de apertura hacia los demás. El tú es una llamada a la tarea de realización personal, que alumbra una comunidad. En la misma línea M. Doncelle y Levinas han desarrollado una antropología interpersonal que destaca como verdad fundamental la primacía del otro que, interrumpiendo en mi existencia, presencia inmediata o epifanía del rostro, exige ser reconocido por el hecho de ser constitutivamente indigente. De este modo se alumbra un discurso ético, que supera el nivel excesivamente privado e intimista de Buber. El yo se muestra bajo la mirada exigente del otro hombre, y la subjetividad debe ser acogida hospitalaria del otro. C.F. Buber, 1973 Mounier, 1965 Nedoncelle, 1962 Levinas, 1977. La intersubjetividad es piedra angular de una ontología de la persona. Recordemos, por último, que el concepto de persona, en el que destaca esta idea básica de la relación o ser con los otros, tiene sus orígenes en la tradición bíblica, ya que descansa en la concepción trinitaria del misterio divino. Cada persona lo es en la medida en que es en relación con las otras dos, de tal modo que el Dios bíblico se acaba revelando como existencia única en la comunidad de personas.
y esto tiene sus consecuencias para el hombre, ya que es a imagen y semejanza de Dios. Ricardo de San Víctor en la Edad Media será el primer autor que ponga en relación la idea de persona con el misterio trinitario y por ello habla de existencia en relación como lo constitutivo de lo personal. González de Cardedal, 1985, 10. La condición dialogal y comunitaria de la persona se pone de manifiesto en la palabra y en los sentimientos. El pensamiento inteligente madura con el desarrollo de la palabra o dicho de otro modo, no puede existir un pensamiento áfono, habla interior o reflexión inaudible, sin la vinculación con una lengua o palabra concreta. Ahora bien, la palabra se inserta en el ámbito de las relaciones intersubjetivas. Procede de un yo, y va dirigida a un tú, procurando el desvelamiento del mundo y, sobre todo, la revelación de la persona, esto es, la libre y gratuita comunicación de su misterio inaccesible para el otro, al ser, en último término, inconceptualizable e inobjetivable. Como sostiene Levinas, el otro no es calculable por ser abierto e imprevisible. Junto a ello, recordemos que es especialmente a través del amor y el agradecimiento como adquirimos especialmente conciencia de nuestra condición y dignidad. Ellos iluminan de modo relevante la dimensión intersubjetiva de la existencia humana, comparece Schwartz, 1985. Es importante precisar que individualidad y comunitariedad exigen un difícil equilibrio, el hombre que rehúye su soledad se vacía, el hombre que se entrega imprudentemente se pierde. Gómez Cafarena, 1969, 127. Decía Miguel de Unamuno que el hombre de su tiempo estaba falto de soledad. Hay que abandonar la superficie de la conciencia para encontrarse consigo mismo en el diálogo interior. Adentro, gritaba el rector de Salamanca. Hoy, como entonces, es necesario ese silencio cargado de tensiones, de vivencias e intuiciones, para alumbrar un proyecto que oriente la acción. Esta soledad es ascética mediación necesaria para la comunicación con los otros, y la toma de conciencia de nuestra propia mismidad, comparece Unamuno, 1962, 31 y ss. Temporalidad. La existencia humana es temporalidad por ser realidad distendida, extática. La acción humana brota de esta estructura extática, la acción se inicia desde una situación en la que el ser humano ya se encuentra, facticidad en la que el pasado está de algún modo presente como posibilidad, y se abre al futuro como proyecto vital. A través de este último el hombre procura su autorrealización. Tarea en la que no es de una vez por todas. El ser humano es continuo rebasamiento de sí mismo. Lo que somos hoy en nuestro presente, afirma Zubiri, es el conjunto de las posibilidades que poseemos por el hecho de lo que fuimos ayer. El pasado sobrevive bajo forma de estar posibilitando el presente, bajo forma de posibilidad. 257. El pasado, pues, se conserva y se pierde, Zubiri, 1963, 328. O como precisa Lain, el pasado no es meramente el conjunto de lo que hemos sido y ya no somos, sino un volverse hacia lo que se ha sido, asumiéndolo como propio. Y más concretamente escribe, comentando a Ortega y Gasset, lo que he sido, mi pasado, lo soy en vista de mi futuro, bien como posibilidad negativa, para no ser lo que he sido, bien como recurso positivo, para, apoyándome en lo que hasta ahora he sido, ser desde ahora. Lain entre algo, 1962, 293, 444. Esto quiere decir que nuestra temporalidad es imbricación de pasado, presente y futuro, y no mera sucesión lineal. Somos a la vez pasado, presente y futuro y la historia no es algo en lo que estamos, sino que somos. Es cierto que, como indica Sabater, pasado y futuro son realidades virtuales, y que solo en el escurridizo presente tienen lugar los acontecimientos y la vida misma.
Sin embargo, el presente está posibilitado por el pasado, y nos proyecta inevitablemente hacia el futuro. En esa medida, pasado y futuro son también reales, pues no dejan de afectar a la realidad presente. O como dijo San Agustín, el presente de las cosas que se fueron es la memoria, el de las cosas presentes es la percepción, y el de las cosas futuras es la espera. Por ello mismo, la relación del presente con el pasado no es simétrica con la que guarda con el futuro. Son en verdad como relaciones opuestas, pues como observa Sabater, el pasado conocido es lo ocurrido que ya no podemos alterar, mientras que el futuro desconocido es lo que podemos modificar. Uno es lo fijo e irreversible, el otro es lo por determinar. Sin embargo, ambos inciden en el presente. El pasado solo se puede tener en cuenta, y puede influir, como limitación o posibilidad, en el presente, mientras que el futuro no puede darse por descontado, y solo parte depende de nosotros. Ahora bien, lo enigmático del tiempo radica en esa inasibilidad del presente. Se trata de una magnitud puntual, un punctum mathematicum in extenso, inasible, el puro tránsito del todavía no al ya no. La índole infinitesimal de esta realidad la arrincona prácticamente en la frontera de lo irreal. Ruiz de la Peña, 1986 b. 18. Al intentar pensarlo, conceptualizarlo, se nos escapa en su inaprensibilidad. El instante presente se desvanece en el momento mismo en que intento pensarlo, fijarme en él. 258. TV escribe. El pensamiento, la conciencia, está desfasada del golpe energético de la vida, aunque ese desfase sea de una trillonésima de segundo. No lo notamos porque para nuestro proceso bioquímico mental, es demasiado rápido. Decir, entonces, que vivimos en el presente, para el organismo sí es correcta esta declaración, pero jamás podrá serlo para el pensamiento. Muchas veces he leído esto, y muchas veces lo he dicho. El autor escribe. Ya Aristóteles indicó que el tiempo estaba ligado al movimiento. No obstante, es cierto que se intenta medir el tiempo, delimitando el plazo de los cambios y alteraciones que nos interesan. Hay una manera convencional de medir el tiempo, sin la que no sería posible la vida social. Sin esas unanimidades no serían posibles ni el intercambio, ni la cooperación. Esto es lo que podríamos llamar el tiempo social, que descansa sobre ese fluir que nunca se detiene. Pero lo importante, con lo que debemos de quedarnos, tras estas disquisiciones, es que los humanos, más que estar en el tiempo, somos temporales de un modo consciente y dramático. A nosotros nos pertenece el tiempo vivido y que vivimos, el tiempo existencial, más allá de la mera sucesión física. Un tiempo que dibuja nuestro destino humano como una tensión entre vida y muerte, en que se debate nuestra libertad, con un margen de incertidumbre y riesgo. El hombre es, pues, apertura a algo incierto, pero animado por la esperanza de realizarse en autoposesión continua. El futuro implica abrirse a la novedad, desde la libertad creadora, y ello da una nota de imprevisibilidad a la historia del sujeto. Historicidad, es una característica estructural del ser humano, que se fundamenta en su temporalidad. Solo la temporalidad propia, que es a la par finita, hace posible lo que se dice un destino individual, es decir, una historicidad propia. Heidegger, 1968, 416. En realidad, como acierta a decir el profesor Caffarena, no es sino la integración de la temporalidad existencial con las características de personiedad, mundanidad y comunitariedad. Gómez Caffarena, 1969, 138. En la historicidad inciden, pues, la encarnación del hombre, la dimensión temporal de la existencia, su dimensión social e interpersonal, y la libertad.
El sujeto humano es un ser histórico en la medida en que es una realidad personal distendida como facticidad y proyecto, centro de iniciativa abierto al mundo, y en interacción con los otros, siendo, pues, copartícipe de una comunidad. Y la historia como conjunto de acontecimientos descansa en la libertad y en la comunidad humanas. 259. La historia, por tanto, se plasma en la tarea de crear un mundo cada vez más humano, que se concreta en la búsqueda y realización de valores. De ahí que los seres humanos sean originariamente seres abiertos y esperanzados. El ser humano es proyecto de futuro donde busca intentar lo que todavía no es. El Homo Viator, G. Marcel, está siempre en camino de ser algo distinto de lo que es ahora, y por ello es principio esperanza. Esperanza como actitud que mira hacia posibilidades venideras, y las potencialidades del futuro, por ello es presupuesto del cambio histórico y del progreso. La esperanza es, además, principio crítico que nos hace estar no conformes con nosotros mismos en el estado presente. Una esperanza que también puede ir acompañada del miedo al fracaso y al desacierto. El hombre es, pues, sujeto de la historia como existencia esperanzada, que se le da como futuro. En esa apertura al futuro, el sujeto se anticipa continuamente en su existencia histórica. Anticipación que afecta al existente en su temporalidad y a su conocimiento. El hombre, como ser abierto y proyectado, vive anticipadamente su futuro. Por este motivo, tiene razón Fraijo, cuando afirma que la estructura proléptica caracteriza el comportamiento humano ante el futuro. Fraijo, 1986, 165. Pero en esta tarea, el hombre se enfrenta a un reto tremendo, el del sufrimiento y la muerte. Un reto que amenaza radicalmente sus posibilidades. He aquí un auténtico catalizador de la reflexión filosófica, que ahora acometemos. Página 260.